Sí, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan y a usted por esta visita. Pues realmente mi formación desde muy niño intentaba escribir ensayos cortos y me gustaba mucho el llano, entonces yo me dediqué a viajar en mi tiempo de estudiante de colegio, a viajar y a estar en los hatos, en las haciendas, en los pueblos. Y como estudiante del Colegio Braulio González, porque yo soy egresado de esta institución donde hoy orgullosamente laboro allí. Em, Luego de que terminé mi bachillerato me fui para la universidad y en la universidad ya me dediqué también a los archivos. Desde muy temprano estudio, es decir, como segundo o tercer semestre ya estaba yo incursionando en los archivos sobre los llanos y eso me dio una dimensión y una inquietud muy grande de pensar que en Casanare hace falta conocer nuestra historia, que en Casanare necesitamos mirar sus estructuras y sus coyunturas que nos permiten explicar la importancia de esta región frente al país. Y entonces entendí que la historia no es singular, la historia es plural, la historia es todo lo que nos rodea. Creo que escribir historia eh, requiere un ingrediente que es tener sensibilidad frente a lo que ocurre en los alrededores de uno, tener sensibilidad frente a las problemáticas, tener sensibilidad frente a las interrelaciones entre las personas, ¿no? Así que escribir historia es construir sociedad, ¿sí? La historia no es inerte, la historia no es los hechos pasados muertos, la historia es más viva que nadie. La historia es reconstruir los fenómenos que han pasado para comprender y corregir hacia futuro. Entonces, la historia es el fundamento, el espíritu de las sociedades del mundo. Bueno, cuéntenos un poquito de lo que el evento que se llevará a cabo, la posesión como primer historiador de Casanare de la región Orinoquia. Sí, desde que estaba en la universidad yo miraba que la Academia Colombiana de Historia ha sido un templo de la historia en el que yo soñaba un día pararme allá al frente. Y eso lo empecé a cultivar hace más de 20 años. Escribir, escribir y escribir, mostrar resultados con construcciones válidas en el debate académico. Entonces la academia hace seguimientos a personas sobre trabajos que han realizado y cuando se reúne una serie de trabajos satisfactorios en, en seriedad académica en sus escritos, entonces lo convocan a uno y le piden hacer un ensayo de unas 40, 50 cuartillas. Lo estudian unos pares académicos y determinan si es suficiente lo que uno ha hecho para pertenecer a la galería de los historiadores importantes que han hecho legado en la historia nacional. Se puede decir que entonces es un sueño cumplido ser parte de allí. Sí, pero ese sueño cumplido me parece que es como la apertura de nuevas obligaciones, la apertura de aportarle aún con mayor seriedad de la que hasta el momento se ha podido dar, de aportar trabajos que sean útiles a la región, porque es que la historia tiene que aportar para el desarrollo del pensamiento crítico en función constructiva, en función de mejorar el tejido social, para que, eh, digamos, las sociedades tengan mejores condiciones de vida, que logremos la paz que tanto se habla,
y que haya mucha tranquilidad, pero eso requiere aprender a generar el debate, aprender a manejar documentos, aprender a tener conocimiento y no de pronto no ser imprudente en decir cosas indebidas o cosas que no son, que generen conflictos innecesarios. Y por eso la historia en ese sentido tiene una gran responsabilidad, tiene una ética de servir como elemento que guía a gobernantes, que guía a las distintas personas para actuar en conjunto en beneficio de mejorar la sociedad. Usted nos comenta que ya hace muchos años lleva en esta historia, em, más o menos alrededor de cuántos años y cómo ha sido ese proceso. Bueno, yo he contado que llevo más de 30 años dedicado a eso. Cuando terminé la universidad en la UPTC de la licenciatura en Ciencias Sociales, eh, llegué aquí a Yopal y convocamos a un grupo de docentes y entonces creamos un grupo que duró mucho tiempo llamándose Centro de Historia de Casanare y luego se llamó Academia Casanareña de Historia. Entonces, creo que con este trabajo dinamizamos muchos trabajos, hicimos la historia de los municipios, hicimos otros trabajos, ¿m? Y intentamos que otras personas se acogieran también a este propósito de hacer investigación de historia. Aún requerimos de que aquí las universidades o, o entidades educativas implementen cursos de hacer investigación de historia para que eh, anden por los archivos, por los documentos que hay sobre Casanare, que no solamente se narre por lo que se ve, sino que tenemos una rica importancia en el siglo XVI con las comunidades indígenas, tenemos una rica importancia con las haciendas ganaderas en el siglo XVII, tenemos mucha importancia en el siglo XVIII con la apertura de caminos y la estructuración de las regiones y de los pueblos de Casanare. Tenemos muchas cosas que conocer sobre los conflictos como la violencia del 48 y todo el fenómeno petrolero y en este momento los procesos migratorios y la conformación nueva de una población frente a la diversidad de gente que ha llegado de Venezuela, de otros países, del interior del país, etcétera, etcétera.